Abrimos hoy el libro de Job en el capítulo 15, versículo primero, lo voy a leer y vamos a tomar un párrafo del libro que terminará en el versículo 16 del capítulo 17. Job 15, 1 y 2. Dice así: respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Cuando estudiaba el texto que tenemos seleccionado para hoy, me doy cuenta que contiene lo que necesitamos todos, que es la gracia. ¿No es acaso la gracia el título que Dios pone sobre la obra de salvación? ¿No dice el apóstol Pablo que somos salvos por gracia? Efesios 2, 8, 9. ¿No se ha originado el programa de salvación y el tiempo para realizarlo como expresión de la gracia? Lo que necesitamos todos nosotros es sentirnos rodeados de la gracia de Dios aún en las circunstancias más difíciles. Dios llama a quienes hemos sido y somos objeto de la gracia para mostrar gracia con todos, como enseña la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Segunda a Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Este es el tema general y la enseñanza del pasaje que tenemos hoy en el libro de Job. Primeramente aparece la opresión, una nueva serie de discursos por los mismos amigos de Job. Ellos ya hablaron una vez sin que lograsen consolar al desdichado Job. Fueron palabras que Satanás usó para desalentarlo más en su deseo de que maldijese a Dios. Hay todo un componente de angustia levantado contra él: tristeza, ruina, enfermedad. Lo que más afecta a Job ahora son las acusaciones de pecado que sus amigos formulan permanentemente contra él. Nuevamente habla Elifaz. Antes le había acusado en el discurso anterior con cierta moderación. Ahora es su ataque frontal contra Job. Primero acusa a Job de arrogancia y de irreverencia. Luego le advierte de las consecuencias finales para el impío y la condenación que vendrá sobre todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Todo el discurso carece absolutamente de gracia y de misericordia. Notemos algunas acusaciones que están en el texto. Elifaz se considera un sabio que tiene que responder a un necio. Versículos 2 y 3. Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras sin sentido y con razones inútiles. Siempre hay mucha arrogancia en quien se considera sabio, limpio y justo. La gracia desaparece de la escena del grande que está lleno de sí mismo y por tanto no tiene espacio para la gracia de Dios. Primera acusación que le formula, nota el versículo 4. Tú incluso disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Dicho de otro modo, tu boca habla a Dios, pero tú no oras a Dios. Segunda acusación, versículos 5 y 6. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el lenguaje de los astutos. Tu boca te condena y no yo, y tus labios testifican contra ti. Tu boca, le dice, está impulsada por la iniquidad de tu corazón. Tus palabras son un testimonio contra ti mismo. Eres un peligro para la piedad y por tanto eres un hipócrita. El abuso de las palabras de legalismo
son evidentes, versículos 7 al 9. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y acaparas tú la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que a nosotros se nos escape? Palabras legalistas absolutas. Tú no puedes enseñarnos nada. ¿Eres un orgulloso que no prestas atención a la gente mayor? ¿No te importa lo que los mayores piensen? ¿Te quejas contra nuestras palabras y no te das cuenta que estos reproches son consolaciones de Dios? Mira el versículo 11. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Puedes entender una cosa semejante? Mira la ausencia de la gracia en el versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está ya almacenado para el violento. Para el legalista, Dios es simplemente un juez que no repara en castigar al malo. El legalista desconoce absolutamente la gracia de Dios. Se aprecia en este discurso. Nota la conclusión de esas palabras dirigidas a Job, versículo 25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. De otra forma, no te extrañe, le dice, que el dolor que estás pasando simplemente es que estás recibiendo lo que mereces. Esta es la forma natural de ver las cosas y de decirlas por quienes desconocen absolutamente el lenguaje de la gracia. Sin embargo, no debemos pasar por alto la lección de la gracia que está aquí. No sé qué lecciones, qué problemas, qué dificultades puedes estar recibiendo personalmente, pero tienes que atender las reflexiones sobre Job. Y quisiera que Dios nos enseñara hoy el valor de la gracia. Oh, sí, mira un momento las palabras proféticas relativas a Cristo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que ven escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Salmo 22, 6 al 8. Yo necesito aprender la lección de la gracia que permite la aflicción del santo para amparar al perdido. La gracia se manifiesta infinitamente en la cruz. Después de esto, el pasaje presenta la respuesta. Dios no deja sin responder la arrogancia de sus amigos. Contesta a sus palabras con contundencia, a quienes estos, como llama Swindoll, son enemigos de la gracia. Mira lo que les dice, versículo 2 del capítulo 16. Consoladores inoportunos sois todos vosotros. Los amigos de Job se creían que eran consoladores y que sus palabras eran dulces porque venían de Dios, pero ellos eran realmente consoladores molestos. Job les declara lo que él haría con ellos si estuviera en su misma situación. Versículo 5. Yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job es un hombre que está molesto. Dios le está tratando incomprensiblemente para él. Versículo 9. Su furor me despedazó y me ha aborrecido, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos como si fuese mi enemigo. Dice esto de este modo porque desconoce la causa de todo aquello y no encuentra una explicación lógica para todo lo que le está ocurriendo. Él ha cambiado toda la vida en honestidad y compromiso con Dios, una vida de piedad, una vida de camino próximo al Señor, una vida de santidad. Y por tanto,
no podía entender lo que estaba ocurriéndole. Yo percibo, sintonizo con Job por experiencia a lo largo de años de ministerio. Toda esta situación lleva a Job a una conclusión que está en el versículo 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar a donde no llegue mi clamor. No cabe duda que Job es un hombre desalentado. No encuentra razón al porqué de aquellas cosas que le están ocurriendo. Su vida está en el camino de la muerte, a no ser que Dios intervenga. Y Job comienza a sentirse agotado. Por fin empieza Job a descansar en Dios. Versículo 3 del capítulo 17. Dame fianza, oh Dios. Sea mi protección cerca de ti, ya que nadie quiere estrechar mi mano. Es como si dijese: Señor, aparentemente estás escondido, pero solo me quedas tú. Lo que Job necesita es esperanza. Versículo 15 de ese capítulo 17. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Job está en una tremenda necesidad espiritual. ¿Has llegado a una situación semejante? La esperanza del creyente no está en los hombres, está en Cristo. Colosenses 1:27 dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Cuando dejamos de mirar a Cristo, perdemos la esperanza. Por último está el descanso en el pasaje que hemos seleccionado. Necesitamos hoy la provisión de la gracia para cada uno de nosotros. En medio de las tormentas de la vida y de la inquietud, solo la gracia. Dios orienta nuestros ojos en este pasaje hacia la expresión sublime de la gracia. La gracia se expresa específicamente en la Biblia en el descenso del Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Juan dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mira a Cristo. Es la gracia que permite la burla de los suyos. Acércate al pretorio y al camino de la cruz y nota el brutal sufrimiento que la gracia permitió en él. Míralo ahora clavado en la cruz y desamparado del Padre. Observa lo tremendo de la soledad. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo capítulo 22, versículo 2. Es la gracia que se manifiesta hacia nosotros, como dice el himno. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Estamos en conflicto, aparentemente desasistidos de todos. Miremos a la promesa de Dios, pero Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios está en el control. Dios está con nosotros en la angustia, dice el Salmo 91 y el versículo 15. Descansemos hoy en la gracia que nos sustenta y confiemos en la provisión que Dios tiene para nuestras dificultades, aunque nosotros no entendamos la razón de las mismas.